Martínez. Presente. Velázquez Javier. Presente. Matera Molina. Y Samuel Garas. 6. Y están 8, 6 y media. Entonces, ayer estábamos química, recordando cómo era un fosfolípido. Era glicerol, dos ácidos grasos, fosfato, y el fosfato puede tener una base o puede tener una serina. En realidad, la base puede ser una base o una mina cuaternaria, igual va a tener carga positiva. Carga positiva por negativa, cero carga. O si es serina, entonces la serina no tiene carga y el fosfolípido tiene una carga negativa. Entonces, la otra cosa importante es que va a haber ácidos grasos, que son cadenas de 16, 18, 20 carbonos, y va a haber dobles enlaces en posición cis. Entonces es importante que sea cis porque cambia la dirección de la cadena. El resultado es que voy a tener un fosfolípido con una cabeza polar y un cilindrito hidrofóbico. Si yo le quitara una de estas cadenas o no fuera cis, el doble enlace, entonces en lugar de tener un cilindrito tendría un conito. Y si tengo conito y pongo muchos conitos juntos, lo que voy a tener es una micela. Y esas micelas las tomo, por ejemplo, en el sulfato de sodio. Que acabamos que usamos para lavar los taxis, para lavar la ropa, todo es la sulfato de sodio. La urí, 12 carbonos. Necesito 12 carbonos, sulfato. En lugar de fosfato tiene sulfato, que es lo mismo. Y decimos sulfato que tiene una carga negativa, porque hay que recordar, sulfato viene del ácido sulfúrico, ionizado a cualquier pH. Este viene del fosfato, ácido sulfúrico, ionizado a cualquier pH. Entonces tiene carga negativa. Entonces formaría una micela. Pero las características que tienen los fosfolípidos que tenemos nosotros hacen que no sea una micela, que no sean bolitas, sino que sea un cilindrito que se autoensambla en una doble capa líquida. O sea, la idea de los dos casos es escaparse del agua, alejarse del agua, la parte hidrofóbica, alejarse del agua. ¿Por qué? Porque queda bien claro, igual disuelve igual, polar disuelve polar, o sea, agua disuelve polares, no polar disuelve no polar. Entonces, lo que quieren hacer las partes hidrofóbicas, estas cadenas alifáticas, es alejarse del agua. También dijimos, ¿qué carga va a tener la membrana? Negativa. Unos cuantos fosfolípidos van a ser negativos. Y decía, esto es importante, por ejemplo, para las vacunas. Las vacunas son de ARN. Y la pregunta es, ¿el ARN qué carga tiene? Y lo supimos ayer. Son fosfatos. Fosfato. Tiene carga negativa, igual que el ADN. Entonces la pregunta es, si el ARN que tiene carga negativa va a entrar en una membrana, pero y la misma carga se repele. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando hace la vacuna? A esa cosa le ponen una cosa que se llama lípido catiónico. O sea, estos lípidos, pues si se hidroliza el ácido graso va a tener carga negativa. El ácido graso tiene carga negativa. Entonces, lo que se utiliza son cargas positivas. Lípidos catiónicos no existen en la naturaleza, hay que sintetizarlos. Lo más caro de la vacuna es el lípido catiónico. El ARN lo replica en el kilos de ARN. El problema es hacer el lípido catiónico. Entonces, al final de cuentas, lo que tengo yo es una
pelotita hidrofóbica y por ahí unas cargas positivas. Entonces esas cargas positivas sí pueden interaccionar con la membrana. De hecho, las cargas positivas, polímeros con cargas positivas tienden a ser tóxicos, precisamente por esa interacción con las membranas. Hay uno que se conoce el tricosano. Utiliza muchísimo el tricosano. El tricosano viene de la quitina. ¿Qué es la quitina? ¿De la qué? La quitina es un polisacárido. Supone que el más abundante es la celulosa y el segundo lugar es la quitina en el mundo, el resto la tierra. Entonces es un polisacárido que tiene grupos acetilados, aminas acetiladas. Las aminas acetiladas. O sea, el polisacárido, no me pregunten cómo es la estructura, OH por todos lados, pero tiene unas aminas acetiladas. O sea, aminas. Aminas. Estas se hidrolizan y me dan aminas, que son protonados. Ahorita vamos a ver un poquito de ácido. Entonces, tenemos que sacarlo, al menos yo lo tengo que sacar del sistema. Hablo de los ácidos y las bases. Entonces, ese tirosano es antimicrobiano. Se utiliza mucho para hacer proyectos bucales, hidrogeles, cosas así que sean antimicrobianos. Nosotros acabamos de hacer un artículo donde hicieron nanopartículas de este material y se puso en contacto con tuberculosis, con virus de la tuberculosis y humana. A concentraciones altas, pero. Ok, entonces, volviendo a esto. Voy a tener estas membranas lipídicas. Cuando se absorbe un fármaco, tiene que pasar o va a pasar la membrana lipídica. Voy a dar alguna membrana celular. Ya sea el efecto de la en alguna parte va a tener que pasar por la celular. Entonces, primero, voy a tener el fármaco en una forma farmacéutica y es indispensable que se disuelva en agua o en solución a cierto pH, porque vamos a ver que al final no tiene pH homogéneo. El estómago tiene el pH muy ácido, tiene un pH muy ácido. Se utiliza 1.2 de pH como referencia. ¿Por qué tenemos que tener pH tan ácido en el estómago? Este es el objetivo. ¿Por qué tanta agresividad? Específicamente, ¿qué? Específicamente, ¿qué nutriente ocupa tu querido? Las proteínas. ¿Qué tipo de enlace hay entre cada aminoácido? Peptídico y en orgánica, ¿qué sería un enlace peptídico? ¿Y por qué no le decimos como le diríamos en orgánica? ¿Qué tipo de enlace tiene este peptídico?
ácido carboxílico más amina me da amida. Y ustedes saben, las amidas, igual que los ésteres, si aquí fuera en lugar de un NH2, fuera un hidroxilo, un alcohol, formaría un éster. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver ahora en la clase. Amidas y ésteres son hidrolizables. ¿Sí? O sea, se regresa a la reacción en ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues hay dos opciones: catálisis ácida o catálisis básica. En el cuerpo básico no tenemos casi nada. La naturaleza no nos da para hacer cosas básicas, nos da para hacer cosas ácidas. La tendencia de la vida es producir ácidos. ¿Por qué? Porque obtenemos energía a partir de oxidaciones. Usamos oxígeno. Si no usáramos oxígeno, se nos habría usado otra cosa para oxidar. ¿Qué pasa si yo oxido un alcano? Produce un alqueno. Si oxido un alqueno, produce un alquino. Si oxido un alquino, produce un alcohol. Si oxido un alcohol, produce un ácido, un aldehído, un acetona. Si oxido un aldehído, un acetona, ¿tiene? O sea, al final todo va a llegar a ser un carboxilo. Entonces, no tenemos catálisis básica, pero sí tenemos catálisis ácida. ¿Por qué se llama peptídico? No le digo nada más simple y sencillamente amida. ¿Por qué inventaron la palabra peptídico? Bueno, porque este enlace en las proteínas está plano, tiene ciertas características diferentes de cualquier amida. Y eso lo hace muy difícil de hidrolizar. Los ésteres son fáciles de hidrolizar. Las amidas son un poquito más, yo digo, son duras, pero son más difíciles de hidrolizar. Pero en el enlace peptídico son más difíciles de hidrolizar. Catálisis ácida sola no funciona. ¿Qué ocupo? Enzimas digestivas. ¿Cuáles enzimas digestivas? Pepsina, lisina, glicina. Y esas enzimas para hacer este hidrólisis ocupan medio ácido. Entonces realmente el medio ácido está ahí para hidrolizar enlaces peptídicos. La hidrólisis no llega hasta aminoácidos, por cierto. Llega a péptidos o tripéptidos. Bueno, es importante en la traducción. Péptidos o tripéptidos. Y ¿qué pasa si no tenemos ácido en el estómago? No, metabolismo. No se hidrolizan las proteínas, vamos a tener una colitis, no sé cómo. Es una patología, ¿no? O sea, las personas que no tienen ácido, ya se llama dispepsia, algo así. No sé nada. Pero hay personas que tienen ese problema que no tienen suficiente ácido. En el estómago no van a digerir las proteínas, se van a ir las proteínas al intestino delgado, Entonces, tengo el fármaco. Necesito que tenga las propiedades físico-químicas para particionarse, o sea, para entrar al líquido. Si no tiene las propiedades físico-químicas para entrar al líquido, no se va a absorber. Y una vez que entró aquí, también tiene que tener las propiedades termodinámicas para particionarse por el agua. O sea, tiene que poder entrar al líquido y poder salir. Porque puede ser que entre y nunca salga. Que le guste tanto el líquido que diga ahí que puede pasar. Y si no pasa en el enlace cerebral, va a pasar en algunos tejidos, como el tejido adiposo o el cerebro. Y ahí se va a quedar. Entonces, un fármaco para que funcione primero tiene que disolverse y tiene que particionarse en líquido o distribuirse como quiero. Entonces estamos en un problemón, porque dijimos igual disuelve igual. Entonces, si se disuelve en agua, ¿le va a gustar el líquido? Si le gusta el líquido, ¿se va a disolver? No. Entonces, por eso está esa materia que está clara. Porque los fármacos tienen ese dilema. Yo le llamo paradigma. Porque si fuera que tiene que disolverse en agua y no importa las barreras empíricas, pues haríamos puros fármacos biológicos. O si no importara que se disolviera, aunque se distribuyeran, no
membrana estaríamos por otro lado. Pero no, los organismos fármacos están en baja solubilidad. Están clasificados como de baja solubilidad, casi todos, el 80-90%. Porque si son muy solubles en agua, sí se pueden absorber, siempre que haya, cuando haya un transportador. Vamos a ver qué hay. ¿Transportador? Hay fármacos que son muy solubles en agua, pero tienen transportador. Pero si no tienen transportador, están en el problema. ¿Cómo se mide esta capacidad? Esto se mide con la solubilidad. ¿Verdad? No hay problema, se mide cuánto se disuelve en agua. Esto, ¿cómo se mide la distribución en líquido? Con una constante que se llama coeficiente de partición. ¿Cómo se calcula? Concentración del fármaco en octanol sobre concentración del fármaco en agua. O sea, agarro un nudo de separación, le pongo agua, le pongo octanol, van a ser dos fases. ¿Por qué octanol? Porque el octanol se parece a las membranas celulares. Mezclo bien, agito, creo que se separan las fases, muestré. Mido concentración del octanol, mido concentración del agua. Y eso me va a dar una constante. Vamos a ver luego que ese valor de constante tiene que estar en un rango. Si está muy chiquito, ¿qué quiere decir que debe suceder el agua? Se va a disolver, pero no se va a absorber. Si está muy grande, no se va a disolver. O si se absorbe, se va a quedar en las membranas. Pues hay un rango. Vamos a ver. Pero ahora, con respecto a la solubilidad, decía, en general los fármacos son un poco solubles para que puedan disolverse un poquito y particionarse bien. Pero hay otros parámetros específicos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Saben cómo se llama? Pues es el ácido, ¿estás de acuerdo que es un ácido? ¿Estás de acuerdo que es un ácido carboxílico? Entonces, el ácido carboxílico siempre es el grupo funcional más importante en una sustancia. Es el 2-hidroxibenzoico, ácido 2-hidroxibenzoico, o ácido orto-hidroxibenzoico. Hasta con el orto. Pues sí, pero no. Es el ácido salicílico. Nombre genérico, ácido salicílico. Bueno, ¿qué es el ácido salicílico? Entonces, el primer es un aire. Es un antiinflamatorio esteroideo que tiene propiedades antipiréticas, antiinflamatorias y analgésicas. Y es antiplaquetario. Yo lo tomo en el digamos que hay no de sino el derivado de la plaqueta de ácido acético. Este no se usa directamente como fármaco, pero lo vamos a usar como ejemplo. Y no se usa como fármaco porque es muy irritante, no se absorbe bien, se usa para evitar semillas. ¿De acuerdo? Bueno, si yo lo aviento en un vaso de agua, por supuesto, lo aviento en un vaso de agua, como es un ácido débil, algunas moléculas van a estar en forma ionizada. Bueno, ahora, yo
yo puedo pasar de aquí a aquí, hacer que todo se convierta. ¿Eso cómo se llamaría? Yo puedo hacer aquí el equilibrio es más protón, ¿verdad? Por eso es más, porque se de protones. Yo lo puedo hacer que se convierta todo en salicilato si le agrego, por ejemplo, una base con dióxido de sodio. O sea, es un proceso que se llama neutralización. No es nada si le agrego base, digo que lo estoy neutralizando. Pero eso es un torcidos, activos, entonces estaría por un salicilato. Salicilato específicamente, bueno, si está en solución, estaría esto y sodio por ahí. Yo puedo evaporar el agua. O puedo precipitar el solvente orgánico o hacer algún truco y tener el salicilato de sodio. Siempre que yo dibuje una carga, positivo o negativo, va a haber un contraído. Realmente nos olvidamos del contraído, pero es muy importante. Por ejemplo, el ATP tendrá carga. Estoy hablando de la adelita y fosfato. ¿Tendrá carga? Sí, porque es un fosfato. Exacto, es un fosfato. ¿Cuál es el contraído? Sería el producto del hidrógeno industrial del fosfato. Acuérdense que es un trifosfato. El fosfato, por lo tanto, tiene descargas y por eso tiene tanta energía. Porque son cargas opuestas. Son cargas que se repiten. Entonces, el ATP tiene tres cargas negativas que no quieren estar ahí. Pues se hidroliza a ADP. No. La pregunta era: ¿cuál es el contrario? Tiene carga negativa, pero ¿cuál es el contrario? No, porque el ácido fosfórico es un ácido fuerte. O sea, si lo pongo en agua, se va a hidrolizar. No va a tener protón, va a estar liberado de protón. Pero hay un contraído que siempre está ahí, cerquita. Magnesio. ¿De acuerdo? Vayan al sentido de bioquímica y van a ver el estructura del ATP y lo que va a estar junto con el ATP va a ser magnesio. Y eso es muy importante en la actualidad. Con los diabéticos orinamos el magnesio. ¿Qué tiene que tomar un diabético? ¿Como suplemento? ¿Vale? ¿Qué? ¿Insulina, claro? O algún intoxicante o algún antibiótico. Pero como suplemento alimenticio. Magnesio, exacto. Magnesio. Y luego ahí vienen los rollos. ¿Cuál es magnesio? El óxido, que si no se absorbe, citrato, pues otra vez. ¿Magnesio con qué? ¿Quién es el contraído? Y magnesio, óxido, citrato de magnesio, dicen que no se absorbe, es más barato, usan citrato de magnesio y usan glicinato, o sea, el aminoácido glicinato de magnesio. Entonces dicen ahí cosas interesantes, dicen que el citrato de magnesio se absorbe rápido, está bien para tomar sobre la mañana, pero el glicinato se absorbe despacio, se absorbe y es bueno tomarlo en la noche. Entonces se recomienda, los frentes de tenemos que tomarlo. Si ¿qué pasa si no tomamos magnesio? Durante el año. Muchas personas no lo saben, o sea, ya hemos calado. Magnesio. Es lo único que dicen que duermen bien. Yo no he probado el glicinato de magnesio, yo tomo citrato de magnesio con mantequilla, pero voy a empezar a tomar glicinato de magnesio a ver si es cierto que duermo mejor. A ver si no me quedo dormido bien. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál de estos dos es más soluble en agua? ¿El ácido salicílico o el salicilato de sodio?
¿cuál es más soluble el agua? ¿El ácido salicílico o el citrato? Yo esperaría y espero de general que ustedes no tengan que pensar la respuesta. Las formas ionizadas son más solubles en agua que las formas no ionizadas. ¿Por qué? Porque las formas ionizadas interaccionan con el agua por una interacción ion-dipolo. El agua es un dipolo. ¿De acuerdo? Sí que lo hidrógeno. Sí con el negativo, hidrógeno no tanto, parcialidad negativa del oxígeno, parcialidad positiva del oxígeno. Entonces, la forma ionizada forma una interacción ion-dipolo que la forma no ionizada no puede hacer. No tiene una carga. ¿Okay? Entonces, pregunta, yo respuesta inmediata. ¿Cuál forma va a ser más ordenada? Entonces, si yo quiero que se resuelva algo más rápido en agua, más fácil en agua, pues lo paso a la forma de sal. Ahora, ¿qué es lo importante? Si lo pongo en agua, una parte va a ser ionizada. ¿Qué tanto va a estar ionizado? Pues dependerá del pH del medio. Porque el pH del medio yo lo puedo ajustar o lo puedo cambiar con un ácido fuerte o con una base fuerte. Estos son débiles. Pero hay fuertes. Y el óxido de sodio es una base fuerte, y el óxido de potasio, etc. No se diga sodio metálico, que se le da la torre atómica más, sobre todo. O puedo cambiarlo con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Bueno. Entonces, a lo que tengo que llegar, pues es a saber cómo afecta el pH en ionización. Y pues los que llevaron bioquímica se acordarán, y los que no, pues híjole, en analítica, en otra parte del carro lo mismo. Pero yo puedo abreviar un ácido así. Es un equilibrio, quiere decir que esto pasa para acá y esto se regresa. O sea, va a haber una cierta concentración de esto, una cierta concentración de esto, una cierta concentración de esto, que va a ser invariable a cierto nivel. Entonces hay una constante de acidez. Por ahí alguien inventó el pH. Se supone que el doctor Correa, porque alguien tenía que reportar la concentración de hidrogeniones de unos refrescos. Eran 1 por 6, 1 por 6.3, entonces empezó a reportar 6, 6.3, 5.8. Él apuntaba en su libreta, estoy imaginando. Él apuntaba en su libreta y vino algún inspector y fue, ¿y esto qué debe ser eso? No, pues es que es eso. Esto, el 6, es el menos logaritmo de 1 entre 10 a 6. Se supone que se inventó el pH. Tiene un principio termodinámico porque las concentraciones efectivas de termodinámica tienen funciones logarítmicas. Las concentraciones efectivas de una sustancia en agua, no la analítica, no lo que yo puse, porque realmente se disolvió, es una función logarítmica. Por eso se quedó. Bueno, les digo eso porque así como se usa el pH, pues para inventar la proteína, necesitamos el pK
Por eso la escala la utilizamos. Por definición podría ser menos de 0. Por ejemplo, si la concentración es 16 molar, el ácido clorhídrico es 12 molar. En el logaritmo de 12 molar se va a tener menos de 0. Y en principio puede ser más de 14, pero en una escala normal pues, no se hace. Ok, entonces, y de aquí no lo vamos a hacer, pero ustedes conocen la ecuación de qué es esto hace. ¿Qué es esta ecuación? Pues es una ecuación que me relaciona el pH de la solución con el pK del ácido y las concentraciones, las proporciones de forma ionizada y forma no ionizada. ¿Cómo ajusto esto? Pues digo, con una base fuerte, por ejemplo. O viceversa, me dice cuál es la proporción de estos, cuánto ionizado tengo, dependiendo del pH y del pK del ácido. Está medio confuso, pero lo vamos a resolver con un ejemplo. Primero, cuando la concentración de la forma ionizada es igual a la concentración de la forma no ionizada, o sea, cuando la mitad está ionizada, cuando la mitad está ionizado, el pH del medio sobre el pK. Y pueden comprobarlo con esto. Si esto es igual a esto, es un logaritmo de 1 y 0, pH sobre el pK. Entonces, si yo agarro el ácido, yo ya sé su pK, le agrego el óxido de sodio y subo el pH hasta su pK, la mitad está ionizada. Entonces, podemos hacer este ejercicio y vamos a ver 50% ionizado, 50% pH igual a pK. 90% ionizado, pH igual a pK más 1. 99% pH igual a pK más 2. Ahora mismo vayan buscando el pK del ácido salicílico. Entonces, díganme, ¿a qué pH va a estar completamente ionizado? ¿A qué pH la mitad va a estar ionizado? El compañero dice que el dice que el pK del ácido salicílico es 3, entonces yo ya sé que a pH de 3 la mitad ya está ionizado. Mi pregunta es, ¿a qué pH va a estar completamente ionizado? ¿5? O sea, si yo pongo ácido salicílico en un vaso, aquí, y le agrego el óxido de sodio hasta pH de 5, voy midiendo el pH. Cuando llegue a 5, va a estar completamente ionizado. ¿A qué pH
va a estar completamente no ionizado. Entonces la otra pregunta es, en el estómago, ¿cómo está el ácido salicílico? ¿Ionizado o no ionizado? En el estómago. Aunque decimos que era pH 1.2. ¿Cómo va a estar el ácido salicílico? ¿Ionizado o no ionizado? ¿Ionizado o no ionizado? No ionizado. ¿Verdad? Porque ustedes dijeron que aún no estaba completamente ionizado, pues 1.2. ¿Cómo va a estar en la sangre o en una célula? Dentro de una célula. ¿A qué pH está la célula? 7.4, no le cambio. No, 7 no. No. O sea, el pH de la sangre es 7.4, sí, pues va a variar 0.1, pero no me acuerdo, hay una regla. Ustedes deben saber más que yo. Ustedes saben que hay personas que tienen alcalosis metabólica, que su pH es más elevado de 7.4. Eso es grave, hay que estarle dando ácido cítrico. También hay ácidos metabólicos. Pues no, 7.4. Es que vamos a usar. Entonces, el 7.4, pues ya vimos, está ionizado. De hecho, por eso el ácido salicílico es tan agresivo en el estómago. El pH del estómago es 1.2. El estómago aguanta carrilla. Tiene mucosa para aguantar carrilla. Pero a 1.2, el ácido salicílico está no ionizado. ¿Va a pasar membranas? ¿Qué dijimos? ¿Cuál interacciona mejor con agua? ¿Ionizado o no ionizado? Ionizado. ¿Cuál interacciona mejor con membranas? Son opuestos. O sea, el agua, ionizado. Membrana celular, no ionizado. Entonces la pregunta es, ¿se va a absorber en el estómago el ácido salicílico? ¿Le gusta? ¿Va a interaccionar con las membranas? Sí. El no ionizado interacciona bien con las membranas. El ionizado interacciona bien con agua. Estado sí se va a absorber, tanto se va a absorber que la célula va a soltar su protón porque se va a ionizar y al soltar su protón pues, está soltando un ácido y los ácidos son corrosivos, son fundamentales para la célula y para lo que sea. Entonces por eso es irritante el ácido salicílico. Además es inhibidor de prostaglandinas, que son los productores, son mediadores de la producción de moco. Entonces hay una combinación de efectos. Regula el síntesis del moco y es un ácido que sí penetra a la célula. Después vamos a ver qué áreas superficiales más importante de todo el electro, que se llama teoría del viaje de particiones. Por cierto, por favor, buscan por ahí el pKa del ácido acetil salicílico. O sea, no anda muy diferente de ácido salicílico. Aquí tenemos que irnos un poquito a la historia y recordar que el ácido salicílico se obtiene a partir del alcohol salicílico. O sea, en lugar de un ácido, tiene alcohol para que no le den dos lados. Ese producto se obtiene del sauce blanco. O sea, se sabía que el sauce blanco, un tecito, te quitaba dolor de cabeza o fiebre, ¿verdad? Que es como la mayoría de los fluidos vamos a estar. Y creo que si le extraes el alcohol salicílico,
espontáneamente se oxida al ácido salicílico. Esto por ahí. Entonces, el primer fármaco extraído, digamos, y semi-sintetizado fue el ácido salicílico, pero no se absorbe bien y es muy agresivo. Les digo, se usa para quitar espinillas porque es queratonítico, o sea, la célula se separa. Entonces, con espinilla, pues la idea es que se abra para que salga la pus. Además es antimicrobiano. Le dicen que es astringente. No es astringente. Nadie sabe lo que es, pero astringente básicamente es que te hincha un poquito. Ok, entonces lo que hicieron fue sintetizar el ácido acetilsalicílico. ¿Quién lo hizo? Un químico. ¿De qué empresa? El primer fármaco sintetizado, obtenido puro, ácido salicílico. Entonces, ¿por qué difiere el ácido salicílico? Porque acá en el ácido salicílico teníamos un fenol, el fenol tiene un OH que se forma un dihidrógeno con el agua. Se pierde con el dihidrógeno, hasta la acetilar lo hacemos más hidrofóbico y se absorbe. Y no es tan agresivo. Okay. Pero realmente es un profármaco. Es un profármaco. ¿Qué quiere decir profármaco? Que tenga la estructura del fármaco modificada. Pero para que funcione, tiene que hidrolizarse al fármaco. Bueno, entonces se va a hidrolizar. Una vez que se absorba en la pared intestinal, y se va a formar el suelo. El ácido salicílico es el que tiene efecto, anticlerical. Tiene que ser ácido salicílico. Entonces, el ácido salicílico tiene mejores propiedades fisicoquímicas para su absorción. Los fármacos, porque se modifican los fármacos para mejorar sus propiedades, pero una vez que se absorbe tiene que hidrolizarse el fármaco. Hay otro concepto que es prefármaco, y es cuando no está la estructura. Aquí se ve que ahí está la estructura del fármaco, ¿verdad? O sea, le quito esto y ahí está el ácido salicílico. Pero hay otro que se llama prefármaco, que es cuando no está la estructura, sino en el cuerpo, se llama ortogénico. Tiene que haber una reacción que forme el fármaco. También existen, son menos comunes. Lo más fácil es, eso se llama acetilación de esta reacción. Uno cuando lo ha hecho la reacción no sabía que estaba haciendo porque la haces con el ácido salicílico y anhídrido acético. Este grupo es el grupo acético. Y es muy común esa reacción para formar derivados por fármacos. Y el último es un acetilo, pero realmente es un éster, los otros acetilos que eran hidrolizados. Pero todo el medio. Ahora, este que está aquí es el propanol. No tuve que volver en internet porque siempre se me olvidó. ¿Qué grupos funcionales tiene? ¿A qué se propanolol? ¿Qué es el propanolol? Es un antihipertensivo. Es lo que se conoce como un bloqueador beta. Es un antagonista de los receptores beta, que son los que tienen que ver con la contracción cardíaca. Uno de esos disminuye
Si alguien le da mucho miedo a hablar en público, se puede tomar media copillita esta. Un programa que funcione. Pueda dar una clase de no que le estoy dando la mano, tiene que hablar en público. ¿Qué grupos funcionales tienen? Éter, alcohol, amina. Amina secundaria. Si hubiera 3 estudiantes serían aminas terciarias, si hubiera 4 sería cuaternarias. ¿Es un ácido o una base? ¿Es una base? Es una amina. A ver, no nos confundamos, no todo lo que tiene que ver con los gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está en amida, es un neutro. Y a veces dobles amidas, es un ácido. Vamos a ver luego. Busca, por ejemplo, la estructura de nicotina. Nicotina es un ácido. Y dices, ¿dónde está el ácido? Porque esas conjugaciones que tienen no hacen ácido. Pero no se me pega de nicotina. Entonces no. Fíjense. Sí me voy a encargar que todos busquen. Ahorita la estructura de nicotina es un ácido, pero tiene un pKa 8.3. No nos confundamos con los pKa que nos dicen que es un ácido abajo, eso no nos dice nada. Nos dice que es un ácido muy débil, eso es lo que nos dice. Muy débil. Fíjense, yo lo veo así para entenderlo. El ácido salicílico tiene un pKa de 3. Quiere decir que yo le tengo, si yo la pongo una solución de un ácido salicílico, me va a dar un pH ácido como de 1 o 2, no sé, depende de la concentración que tenga. Puedo sacar a cuenta que existe la ecuación, y además la podemos desarrollar. Me va a dar ácido, va a dar una solución ácida. Si yo quiero que se ionice, le tengo que agregar hidróxido de sodio. Pero con que lo suba a 4 a 3, ya ionicé la mitad. Bueno, yo me meto yo para evidencias qué tan débil o qué tan fuerte es. Yo le agrego el hidróxido de sodio y cuando llegue a 3, ya se ionizó la mitad. Pero ¿a qué pH lo tengo que subir para ionizar la mitad de la nicotina? A 8. O sea, yo le tengo que agregar hidróxido de sodio hasta 8 puntos y algo para que se ionice la mitad. Eso quiere decir que es muy débil como ácido. Necesito agregarle mucho hidróxido de sodio para que se ionice. ¿Entienden? Entonces, si quieren aprenderse lo que puedo decir, el más chiquito el número, el pKa, más ácido. ¿Está bien? O sea, 3 es mucho menor que 8. Entonces, el ácido salicílico es mucho más fuerte como ácido que la nicotina. La nicotina me la pongo, no va a quemar, no va a pasar nada, pero es un ácido. Quiere decir que si lo quiero ionizar, ¿a qué pH le tengo que subir si lo quiero ionizar? A 10. Y eso es bien importante porque cuando se hacen formulaciones ambientales de nicotina, se sube el pH hasta cuánto? Hasta 10. ¿Es bueno para inyectarlo? No, porque el pH de la sangre está 7.4. Entonces me va a irritar. Me va a irritar así. Pero a veces como es antiepiléptico, a veces no queda otra más que correr. Es muy probable que se precipite porque el 10 va a bajar. Y lo que estaba disuelto, porque estaba ionizado, pues ya no va a estar disuelto.
Profe, el domingo vamos a tener clase virtual. ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿A qué hora? Es que está en el horario. Por eso, pero vamos a tener clase virtual. Para que hagan sus actividades. Pero todavía no pueden hacer actividades.